Muy buenas noches, queridos amigos. Recomiendan a todos los políticos mantener el corazón caliente y la cabeza fría. Yo, por mi parte, pretendo mantener mi cabeza caliente y digo que si los políticos mantienen la cabeza, pues ya es ganancia. Voy a ceder también en caliente la palabra a mis colegas para que se presenten cada uno de ellos pues con un comentario gracioso o interesante o revelador en alguno. Lo que se pueda. Lo que se pueda. ¿Y quién? Mi querido doctor Chivago, andaba yo perdido, todo por andar admirando ese gorro tan elegante. ¿Es astracán o qué De los Romanov. No, fíjense que es de plástico. No debía decir esto en la pantalla, pero es de plástico. No digas eso, mi querido Pablo. Luego tienes ya que lo modelar dije, pues y ya toda me la equivoqué. cosa. El plástico es muy bueno, calienta igual. Ustedes imagínense que es de astracán. Pero yo voy a empezar, perdón, es que ya estoy perdido de cámara y todo. Les ha sido una tarde caótica. Pero voy a empezar, para que siga siendo caótico el asunto, con una cosa que parece un chiste de cantina, pero no es un chiste de cantina, sino una frase de Henry James. Lo que pasa es que la frase responde a una pregunta que es como de chiste de cantina, que es, ¿en qué se parecen un historiador y un dramaturgo? Y contesta Henry James, invocado casi en la Ouija, en que el dramaturgo quiere más documentos de los que puede utilizar, que el historiador quiere más documentos de los que puede utilizar y el dramaturgo quiere más libertades de las que se puede tomar. Yo soy Nicolás Alvarado. Buenas noches, ya me voy a portar bien. Ok, estaremos pendientes. Se suele creer que el título de un libro puede hacer referencia al contenido del mismo o puede ser un resumen del mismo o algo relacionado con él. Pues no, normalmente los títulos del libro suelen ser frases atractivas, palabras atractivas, algo que capte la atención del lector y que por lo tanto ayude a su compra independientemente del autor o de lo que vaya a leer después. Así, por ejemplo, leo por aquí en mi acordeón, Apollinaire tituló Agua de vida al libro que después sería Alcoholes. Baudelaire pretendía o dispuso que en su libro Las flores del mal se titulara Las lesbianas. Lewis Carroll, por ejemplo, Las aventuras subterráneas de Alicia se convirtió finalmente en Alicia en el País de las Maravillas. Y Stendhal quería titular Julián a lo que después fue El rojo y el negro. Así que casi nunca suele ser la primera versión la que se queda. Normalmente por ahí anda la mente capciosa del editor de por medio y pues al final tenemos lo que nos llega a nosotros a nuestras manos. Buenas tardes, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Casar. Viniendo para acá estaba yo viendo la revista Tragaluz, una magnífica revista que se edita en Guadalajara, que dirige Carmen Villoro. ¿Mande? Que es muy buena, sí. Muy buena revista. Y tiene una sección de periquetes que selecciona Raúl Aceves. Los periquetes son como frases que tienen un equívoco que revela inusitadas relaciones. Voy a leer unos. Dice, ignórate que yo te ayudaré. Está muy bueno. Hombres necios que acosáis a la mujer sin pasión. El trágico está muy denso. Es de Miguel Cruz. Y del mismo Miguel Cruz. A ver de cuál peyote salen más huicholes. Bonitos periquetes. Muy bien. Bueno, pues yo quería añadir un libro más a la lista de Laura. Ford Madox Fox, cuando escribió lo que hoy se conoce como El buen soldado, quería titular su libro La historia más triste, pero como estaban en la posguerra, su editor definitivamente le dijo que no podía titular un libro La historia más triste. Bueno, nos quedamos, si mi memoria no me falla, pero puede fallarme, el último programa de La Dichosa Palabra, con Eduardo Casar hablando de lo que era un higómetro, respondiendo a una pregunta de Fernando de la Loza. Y bueno, creo que te interrumpimos feamente. No, pero tuve pues aquí dice higómetro. ¿Un higómetro o un higómetro? Ahí dice higómetro. Aquí higómetro es un aparato para medir los higos. Ok. Exacto. Entonces caen los higos y uno va poniéndoles en una canasta que constituye el higómetro. Y los puede uno medir contigo o conmigo. Sí. Exactamente. Usar al higo como sufijo. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Pero también el otro, el higrómetro, y qué bueno que me preparé y traje el higrómetro, este es el higrómetro.
Aquí está el higrómetro, para que no digan. El higrómetro es un aparato para medir la humedad. Viene de higros, humedad, y No para lleva medir H la palabra, ¿verdad? higroscopicidad. Sí, No, sí sí, la sí lleva. Sí lleva H, H, sí lleva. pero lleva G, porque no es humedad lleva hidrómetro, H. es Mande. con G de gato. Higrómetro. Sí, higrómetro. Y que es higrómetro. sinónimo además de higroscopio, que también sirve para medir. Sí, hay un Pero el grado, higroscopio se ha de ver, me imagino, la humedad, ¿o qué? yo supongo que sí, hay un grado de higroscopicidad que tienen los seres. ¿Un grado que de es qué? su capacidad de humedad. ¿Sí? Por ejemplo, los higrómetros, estos dos, bueno, este es de esos de una caja de puros, porque en las cajas de puros, para que los puros no se, Echan a no se perder. sequen, se les pone tantita agua. Para que los puros se mantengan se idem. mantengan. Caja, se puede usar en puros y en puras, ¿sí? Porque las puras también tienen bajo el nivel de higroscopicidad. Pero si te las quieres ligar, les puedes decir, váyase me higroscopizando. Higroscopizando. Higroscopizando, y entonces ya están más receptivos. Bueno, y ahorita estamos en este higrómetro, pero este no va a dar bien la medida, porque lo traía yo aquí y estoy. Oye, Bueno. y no hay, Está perdón subido de nomás corazón. que interrumpa yo, pero no es el único modelo posible de higrómetro. También hay otros que se llaman sicrómetros, y los sicrómetros son unos higrómetros que tienen dos termómetros, uno que está humedecido y uno que no. Y de calcular la diferencia de la temperatura entre el termómetro humedecido y el termómetro que no está humedecido es que se puede deducir la humedad del aire. Ahora, yo viniendo para acá, se me ocurrió un higrómetro para invidentes. Es este mismo, nada más que si está mojado, quiere decir que sí hay mucha Hay humedad. mucha humedad. Bueno. Vamos a continuar con sus llamadas. Tenemos una muy interesante de Cecilia Navarrete. Pregunta o pide que hablemos acerca del Adviento. Adventus, Pues muy Adviento. muy Muy a tono. adecuadamente para esta Estamos época, en ¿no? época de Adviento. Adviento viene del latín adventus, que significa llegada o venida, y efectivamente lo que es un tiempo en el que los cristianos, porque es un concepto cristiano, se están preparando para la llegada, para el recuerdo de la llegada de Cristo. Es decir, los cristianos creemos que Cristo nació el 25 de diciembre y para recibirlo y para sentir su primera llegada, puesto que el cristianismo defiende que hay tres, una que se dio cuando Jesús nació y terminó crucificado en la cruz, otra que es la que diariamente sentimos en nuestras almas al orar y al estar en la iglesia, y la tercera pues que está por llegar y bueno, pues que de alguna manera seguimos esperando. El Adviento en un principio eran 6 semanas antes del 25 de diciembre, en el que los cristianos se preparaban con oraciones, reuniéndose en familia, haciendo buenos propósitos, etcétera. Y en el siglo, creo que fue en el siglo VII, el Papa Gregorio lo redujo a 4 semanas. Entonces se usa que durante esas 4 semanas anteriores al 25 de diciembre, pues se esté con esta espiritualidad un poco más especial. De hecho, se le llama segunda cuaresma o incluso cuaresma de San Martín. Antiguamente le decían así porque comienza el día de San Martín. El es una 11 cuaresma, de hay que estar en noviembre, esa preparación espiritual. era cuando yo comentaba que eran las 6 semanas anteriormente, era porque empezaba el 11 de noviembre, que era el día de San Martín, por eso se llama así. Y ahora se caracteriza mucho por la corona de Adviento, que es estas coronas que vemos redondas, hechas con muérdago, normalmente con muerda o con pino Pino, verde o cualquier algo planta que no perezca con el frío, ¿no? Con ¿Por qué plástico, de sobre preferencia. todo? Con plástico es lo más frecuente. Y tiene que tiene razón, 4 Eduardo. velitas que se tienen que encender cada domingo antes del 25 de diciembre. Cada uno de Entonces, esos 4 domingos, supongo. exactamente. Dice la tradición que tienen que ser 3 moradas por aquello de la penitencia, el sacrificio, y la última rosa, que es la del último domingo, porque se celebra otra vez la vida y la fiesta y la llegada de Cristo. La simbología de la corona redonda es porque es eterno. El cristianismo, la fe y todo lo que sentimos por Cristo es eterno, y el color verde de las hojas es porque es la vida, la esperanza, las velas porque es la luz, lo que sentimos con la fe. A veces tienen la duda de cómo van las velas, y las velas deben ser de morado, rojo, rosita y blanco, ¿no? Es decir, porque vas adquiriendo más pureza conforme va pasando. los años. Sí. No, conforme va pasando la cuaresma, Adviento. Y también he visto debes ir encendiendo las velas en ese orden. modalidades de calendarios. Yo cuando era pequeña tenía calendarios de Adviento y era que se abría una ventanita cada noche hasta el 25 de diciembre. Entonces,
¿Y no te daba la significa- tentación de abrirlas todas el mismo día? Sí, pero yo que soy una niña muy obediente. Las abrí y las volví a cerrar. Corresponde a lo que los griegos llamaban la parusía o la parusia, no sé cómo lo pronuncian a veces en español, creo que de las dos maneras, aunque ya normalmente el término griego se usa solamente para lo que está por venir, es decir, la próxima llegada real de Cristo cuando ya pues será el juicio final, etcétera, etcétera. Bueno, y en la Adviento escatología cristiana. tiene la misma raíz que advenimiento, por supuesto. claro. Es Y lo de hecho mismo. sí lo usaban los romanos antes que los cristianos, era cuando iba a llegar el emperador y eso era el advento, la llegada de alguien importante, ¿no? Creo que tenemos que ir vamos a mostrar los libros que vamos a ir obsequiando en este bloque. Primero que nada, me arranco con esta novela que me da mucho gusto presentar. Es de Beatriz Rivas, colega y compañera. Me da mucho gusto presentar tu libro, La hora sin diosas, se llama. Es una novela donde se habla, entre otras, de Lu Andrea Salomé, Hannah Arendt, Alma Mahler, Wow. mujeres pues sin par. Vamos a regalar también por una cortesía, perdón, esta es una cortesía de la editorial Alfaguara, una novedad de Alfaguara. Y vamos a regalar también de Paul Auster, El Palacio de la Luna, una novela que nos envían por una cortesía de la librería del Sótano de Coyoacán. Estupenda la primera parte de esta novela, la segunda también, pero muy buena novela. De J.D. Salinger, El guardián entre el centeno, que podemos decir de este clásico juvenil, o no juvenil, no lo sé. Es de temperamento, de espíritu juvenil, ¿no? Sí. Es un libro más viejo de lo que suponemos cuando lo leemos, creo que es como de los 40, no lo sé. Por ahí. Pero realmente lo lees y parece que te está hablando. No, pero además es como un libro como contemporáneo, ¿no? entusiasmos adolescentes, ¿no? Sí. Muy importante para la formación sentimental de muchos de nosotros. Es una cortesía de Alianza Editorial. También vamos a regalar esta antología de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM de Colima. Se llama Cola de Cuija. Cola de cuija. Cuija es un animal una especie de lagartija que pierde la cola y luego la regenera, ¿no? Es una antología muy buena. Se hizo como diplomado para formar una escuela de escritores y entonces ahí hay un resultado ya. Wow, y ahora vamos a poner en la canasta de obsequios la revista El Huevo, que trae ni más ni menos que a Maribel Guardia en un look en el que usted nunca creyó verla y eso que podía imaginarla vestida de muchas maneras distintas. ¿De qué está? ¿De piel roja? Es que es un número El sobre zapatos. juegos y juguetes. Pues aquí Maribel Guardia nos invita a jugar a indios y vaqueros. Pero bueno, además de eso, se hablan de otros. Hay un texto muy divertido de Javier García Galeano sobre los juegos de guerra. Hay una serie de aforismos de Luigi Amara y hay, por supuesto, muchas curvas de Maribel Guardia que son el gancho para que se queden con el huevo. Vamos a regalar más tarde el libro de Luis Amara, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es la dichosa palabra de hoy? Ya saben que las personas que le atinen a la palabra que corresponde a la definición que voy a darles tendrán prioridad para llevarse los libros o participar sencillamente en este juego que les proponemos. La definición es corazón de la mazorca del maíz o la mazorca del maíz sin los granos. Háganse de cuenta lo que queda del elote después de que ya lo hicieron esquite, ¿no? Bueno, después de que ya le sacaste los esquites. También me piden que los invite a un panel, cualquiera que sea la cosa que corresponda a esto de un panel, pero particularmente a todos los pobladores de Puebla y a todos los puebladores de Poblo. Un panel que bajo el título El periodismo, y abre interrogación, un hijo bastardo de la literatura, tendrá lugar el 12 de diciembre, este viernes, allá en Puebla. Y bueno, entre los insignes ponentes estarán Jaime Avilés, Eusebio Rubalcaba y Víctor Roura. Mucha suerte a todos ustedes. Vamos a un pequeño sondeo callejero y posteriormente un corte. Salimos a la calle y le pusimos esta pregunta tramposa a los paseantes mexicanos que leen pues muchos libros y por eso mismo les preguntamos, ¿crees tú que pueda ser peligroso leer demasiados libros? Vamos a ver qué nos respondieron. No creo que sea peligroso leer tantos libros. Yo pienso que te ayuda, ¿no? No, Jorge, al contrario, nos ayuda. No, todo lo contrario. Es bueno para cultivarse. No, al contrario, nos da más cultura, ¿no? Más conocimientos. Nunca va a ser peligroso leer demasiados libros. Es muy bueno leer, muy buen hábito. No, ¿por qué va a ser peligroso? Yo creo que no, al contrario sirve para tener más conocimiento, ¿no?
Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Síganos llamando, estamos esperando todas sus llamadas para que puedan ganar pletóricos premios esta tarde aquí en Canal 22. Estamos transmitiendo en vivo y le estamos pidiendo que adivinen cuál es nuestra dichosa palabra de hoy, que es cómo se le llama al corazón de la mazorca del maíz, a la mazorca del maíz sin los granos, ya que hicimos, tú dices que esquites, yo digo que sopita de verduras, ya que desgranamos unos elotes, cómo se llama a lo que queda, tan socorrido por los burros, para darles una Ya pista. más fácil, ya está. No, bueno, a lo mejor no saben qué es lo que... Digo, a los burros les gustan muchas cosas, particularmente en primavera, se dice por ahí, pero bueno. Ahora, no vayas a decir que también es parte de un dicho que tiene una como ecuación, ¿verdad? Un dicho que tiene una como... Algún día se nos va a claro, salir. por supuesto. Sí, o sea, ya sabes cómo son las ecuaciones. Quitas de un lado y eso aumenta del otro. Bueno, ya, caray, Dios mío. Bueno, en todo caso, ¿cómo se llama la mazorca de maíz sin granos? Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico a ladichosapalabra@canal22.org.mx y podrán ganarse un premio. Hoy estamos muy barcos porque ya se va a acabar el año. Nos llamó Felipa Sánchez, ella es de Coapa y pide, mejor dicho, que comentemos algo sobre Santa Clara. Pues que no son unos helados muy sabrosos. Y después le hicieron rompope, ¿no? También, por supuesto. Yo supongo que pregunta porque van a traer las reliquias de Santa Clara a México. Las reliquias de Santa Clara de Asís, porque sin duda debe haber varias santas con el mismo nombre. Pero es como la Santa Clara famosa, La ¿no? importante Santa Clara de Asís, que es, pues, digamos, como el equivalente de San Francisco de Asís. Esta era una mujer también de familia muy rica, muy adinerada, que oyó precisamente a San Francisco de Asís decir un sermón y se convenció inmediatamente de que debía abandonar las riquezas de este mundo, dedicarse a la penitencia y a la oración. Fue con San Francisco se dice que fue quien le cortó él mismo con sus manos el pelo, dejó su ropa, se puso un jubón de estos franciscano. Franciscano ya es un adjetivo que lo define, ¿no? Sí, cuando alguien anda muy así. Sí, de hecho, finalmente las monjas clarisas en realidad son llamadas clarisas, pero creo, si no me equivoco, que se llaman Orden de las Damas Pobres, si mal no tengo el dato por ahí. Y bueno, en efecto, Santa Clara se dedicó a pedir limosna para los pobres y a vivir pues con una inmensa austeridad. Cometió algunos milagros curiosos, como por ejemplo convenció a su hermana menor, Inés, creo que era menor de edad, no sé si tenía 13 o 15 años, muy, muy pequeña, también de que se uniera a ella a esta orden franciscana de monjas y los parientes montaron en cólera, la familia rica dijo, bueno, ya que nos quiten una hija que se vaya de monja, pues qué mala onda, pero que nos quiten a nuestras 2 hijas que pretendíamos casar con personajes importantes de la nobleza está bastante mal, y entonces fueron a tratar de llevarse a Inés, pero por un milagro Santa Clara oró y consiguió que Inés comenzara a pesar tantísimo que ni entre todos los hombres que habían entrado a saco al convento pudieron levantarla y llevársela. No le tendría envidia porque era más delgada y por eso la hizo gorda. Pues vete a saber qué dieta seguían allá dentro. Imagínate. Y hay una cosa muy curiosa realmente de Santa Clara que vale la pena mencionar, que es que el Papa Pío XII la hizo la patrona de la televisión. Porque se dice que Santa Clara, poco antes de morir, cuando ella estaba muy enferma y no podía desplazarse para oír la misa, pues tuvo visiones y pudo ver con todo lujo de detalles la misa de Gallo, precisamente en esta época de Navidad. Exacto, en glorioso Technicolor. Exacto, fue una especie de visión en televisión, pero por un efecto milagroso. Si es que de verdad es cierto, no es broma, Santa Clara es la patrona de la televisión, en España también nuestra patrona. Sí, en España también es la patrona de los casamientos, porque creo que en México no existe esa tradición, pero en España las madres de las novias llevan huevos a las clarisas para que oren, para que no llueva. Para que no llueva el día de la boda. Y también es protectora de los ciegos y de los invidentes y de las enfermedades de la vista en general. Supongo que por este mismo efecto de eso. De la televisión. De la televisión, de las visiones. Yo lo de la televisión lo pensaba por lo de la pobreza, pero esa es otra historia. No, hay más. ¿Estás diciendo que hacemos televisión franciscana? Yo no he dicho eso, yo nada más, una hiposinapsis que le dice. Bueno, supongo que por eso lo preguntan. Y las reliquias, pobre. pues, pasarán por todo México. Tienen un... ¿Y qué itinerario son? Pues, ¿Un cinescopio? ¿Unos No, traen un pedazo, no me acuerdo si de su cabeza o algún hueso de ella. ¿Dónde están? Un capítulo de I Love Lucy. Bueno, lo que hicieron, creo, cuando ella murió fue, como se solía hacer, pues enterrarla en algún lugar donde levantaron inmediatamente una iglesia. Es decir, la usaron para poner las reliquias debajo del altar.
pero Una antena. no sé por qué artes, pues alguien tiene un pedazo del cuerpo de Que ha de decidido Santa Clara poseer. Y hubo muchos escritos de Santa Clara, ¿no? Digo, más allá de la regla de las clarisas, hubo, si no me equivoco, muchos escritos de Santa Clara en favor de los votos de pobreza, ¿no? No ¿Ah, solamente sí? eso, sino que de hecho el Papa, cuando ellas metieron la solicitud para constituirse en una orden, el Papa les prohibió varios de los estatutos que ellas tenían, porque en sus estatutos ellas se proponían no poseer nunca jamás bienes terrenales, no podían poseer ni siquiera el convento que habitaban. Y el Papa dijo, no, están locas, les voy a poner que tienen que poseer, tienen que tener posesiones, tienen que tener bienes inmuebles donde van a estar, tienen que administrar sus propiedades, etcétera, etcétera. Y ella peleó y hasta el final otro de los papas que le tocó este pleito admitió que les iba a dar permiso a las clarisas en efecto, no poseer nada. El privilegio de pobreza. El privilegio de la pobreza, exactamente. O sea, realmente lo tomaron muy en serio esto, ¿no? Pues nos llamó también Roberto Vidal. Él nos habla de Iscali y nos pregunta qué significa el poema de El Cuervo, The Raven. Qué maravilla. ¿Qué significa? El poema del cuervo. El poema del cuervo es un poema de Edgar Allan Poe, es uno de sus poemas más famosos. Es un poema que parecería como un poema modernista mexicano, en el sentido de que tiene rima, es un poema narrativo. Hay una traducción magnífica del Cuervo de Enrique González Martínez, que viene en una antología de poesía que hizo Eva Cruz, que se llama Más de 2 siglos de poesía norteamericana. Y es un poema también muy interesante porque basándose en él o intentando explicarlo, Edgar Allan Poe habla de su filosofía de la composición, habla que es, digamos, es muy esquemáticamente, es la idea de que se comienza por el final un texto y por recursos que se van añadiendo para provocar un determinado efecto. Es decir, dice Allan Poe, no me nació el cuervo como una cuestión de pura inspiración como en bloque, sino que hice todo un programa para su construcción. Es una especie como de diatriba en contra de la idea de inspiración súbita, ¿no? Y pues, ¿de qué trata? Trata de un hombre que recuerda a su amada muerta y viene un cuervo, y el cuervo, que es un ave que habla, dice Edgar Allan Poe que él había pensado en un perico, pero que se le hacía, y lo dice ahí en Filosofía de la Composición, pero que no lo pone porque se le haría más chusco y que un cuervo con la cuestión melancólica y oscura iba a dar mejor el efecto. Y el cuervo también se supone que repite palabras. Y entonces el cuervo, la palabra que dice es nevermore, nunca más, y entonces, como en una especie de eco, él dice, bueno, ¿y tú a qué vienes? Yo, ¿dónde te había visto? Y el cuervo responde, nunca más. Y entonces va haciéndose como un diálogo entre el cuervo y el personaje del poema. Es un poema muy, muy interesante. Además, no, por favor. No, además, yo creo que es un poema súper importante porque de alguna manera inaugura una sensibilidad que hace un periplo muy chistoso. O sea, Edgar Allan Poe viene antes que incluso que los simbolistas franceses. Es decir, Charles Baudelaire es quien lo lee en Francia, quien lo traduce en Francia, quien lo traduce al francés, quien lo rescata del olvido, porque también Estados Unidos estaba totalmente perdido, e inaugura, gracias a Poe, esa nueva sensibilidad simbolista, la poesía moderna que arranca con él. Después vienen Verlaine, Mallarmé, lo que tú quieras, que también Mallarmé creo que tradujo. Pero curioso que él sí quería y amaba mucho la poesía, pero se dedicó más a la prosa por una cuestión de casi económica. Bueno, es que él pasó unas penurias espantosas. Sí, pues su mujer, ¿no? Pero lo que quiero decir curiosamente de este viaje, de su sensibilidad, es que pasa de Estados Unidos a Francia y después Rubén Darío la toma de los franceses y la vuelve a traer a América. Es decir, Rubén Darío nunca leyó directamente a Poe, lo leyó indirectamente a través de Baudelaire, a través de los simbolistas, y Rubén Darío es quien también inaugura la poesía moderna en español. Entonces, por eso es tan importante Edgar Allan Poe como poeta, independientemente de las virtudes intrínsecas de su obra. Y ahora que hablabas de Baudelaire, justamente, Pablo, que ahí nos agolpamos para decir, no lo mismo, pero yo quería hablar del ensayo, que la recopilación de ensayos sobre Edgar Allan Poe que tiene está Baudelaire, publicada, ¿no? que son extraordinarios. Está en Aquí un en volumen México. que se llama El Arte Romántico. El Arte Romántico es un volumen que rescata todas las críticas literarias de Baudelaire. Es un libro portentoso en donde habla principalmente de autores franceses, pero tiene un capítulo entero de
dedicado a los distintos textos que publicó a lo largo de su vida Baudelaire sobre Edgar Allan Poe, que eran, digamos, prólogos a las traducciones que hizo de algunos libros suyos, conferencias dictadas, artículos publicados, en donde, bueno, incluso Baudelaire reconoce El Cuervo como uno de los poemas más importantes del siglo XIX, dice que es el poema del insomnio y de la desesperanza, y bueno, de veras, los mejores comentarios yo creo que se han hecho al Cuervo los hizo Baudelaire en este volumen, El arte romántico. Y está publicado, hay otra edición también en Verde Alago, que se llama tal cual Edgar Allan Poe por Charles Baudelaire, y que es esa recopilación de algunos de esos escritos de Baudelaire sobre Poe. Y otros poetas también se fijaron mucho en otro poeta que lee mucho a Baudelaire es curiosamente Paul Valéry, que tú dirías no se parece mucho, pero toma todo eso del arte de la composición como de que el poema debe ser algo construido, deliberado, incluso matemático, digamos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos también que presentarles los libros que se suman esta noche a la canasta de la dichosa palabra, que se suman a los que ya presentó Pablo hace rato, de Mauricio Sanders, El humo blanco, por una cortesía de Editorial Yus, se suma a la canasta. Recordemos que el humo blanco pues alude al humo que sale en las elecciones de Papa, ¿no? Así es. Bueno, supongo que tiene que ver con eso. No he leído el libro. Andamos muy papistas, ¿verdad? Más que el Papa. Más que el Papa. Pero viniendo de Mauricio Sanders y del Editorial Yus, estoy casi seguro que alude a ese humo blanco. Sí, pero la Editorial Yus de alguna manera también ya ha perdido su talante religioso con últimas fechas, ¿no? No, en últimas fechas lo quiere recuperar. En últimas fechas lo está recuperar incluso. Sí, este es un proyecto ya nuevo. Según sé, Sí, tiene incluso un consejo editorial formado por Francisco Prieto, Gabriel Said, Javier Sicilia, etcétera, etcétera, ¿no? Los grandes escritores católicos mexicanos actuales. Bueno, pues por una cortesía también de Trilce Ediciones, recibimos Pasmo de Luis Llamara, un poemario que yo recomiendo amplísimamente, un poemario de un buen amigo. No lo lean si están deprimidos, porque van a acabar más deprimidos, pero fuera de eso, es un gran poemario paranoico. Es muy buen poeta, Luis, la verdad. Es muy buen poeta, así es. Tenemos también, por una cortesía de otro amigo de este programa, Enrique Alfaro, y de su Hace Leer y Escribir, 8 miradas. Esta es una recopilación de cuentos, de relatos muy breves, de 8 escritoras, que bueno, pues fueron todas discípulas de Enrique Alfaro. La más joven de ellas, a mí me tocó presentar este libro además, la más joven de ellas debe tener 20 y tantos años y la mayor 80 y tantos. Entonces además resulta un buen contraste, digamos, entre distintas generaciones de mujeres, 8 miradas. Ahorita nos parecen distintas generaciones, pero dentro de 1000 o 2000 años dirán que era la misma generación. Por supuesto, sí. Por supuesto. Un espectro amplio se volverá un espectro completo. Yo les recomiendo además de ahí particularmente un cuento de Isabel Wagner que se llama Lazo de terciopelo. Qué buen nombre, Isabel Wagner. Un gran nombre del cuento, de ella, y un gran cuento. Sí. También por una cortesía de ella misma recibimos la revista Bitácora, una revista arquitectónica, una revista muy bonita, de veras de envidiable diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, por una cortesía de ellos. Entonces, una revista, bueno, pues para todos aquellos que se apasionen por la arquitectura, no solo contemporánea, sino también de otros siglos. Y bueno, por supuesto tendrán preferencia para llevarse estos libros, estas revistas, quienes respondan cómo se llama Al corazón de la mazorca o a la mazorca del maíz sin los granos, ya que se los quitaron para hacer algo con ellos. También sumamos, no la tenía yo por acá, pero sumamos también otra revista, la revista Ciencia y Desarrollo, una revista de divulgación científica, por una cortesía del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este caso dedicado a la relación entre la ciencia y el arte. Qué importante es leer también ciencia, ¿no? Así es. Nos ayuda explicar a pensar además con más para claridad, paganos, ¿no? Así como... Curiosamente, muchos maestros que han dado literatura o clases de lectura en distintas facultades suelen coincidir en que los físicos son los mejores lectores. De literatura, de literatura hablo. Bueno, decía una cosa pesada, pero después les digo. ¿Después del corte? Después del corte. Me parece muy bien. Vámonos rápidamente a un corte. La dichosa palabra salió nuevamente a la calle a preguntar a nuestros televidentes y a los transeúntes en general, ¿qué te gobierna más, tus propias ideas o las de otros? A ver qué tan indómitos resultaron. Mis ideas, definitivamente, Las ideas de otros. Mis ideas. A mí, las propias. Uno debe creer en sí mismo, no en los demás. Mis propias ideas. Las mías. Hablando de gobierno, creo que las ideas de los otros. Mis ideas. No, mis ideas. Pues las propias ideas. No, pues las ideas de uno. De la vida personal, las propias, definitivamente.
Estamos de vuelta ya, tienen unos minutos más para seguir llamándonos, escribiéndonos y acertar o adivinar o atinarle, como quieran decirle, a nuestra dichosa palabra. ¿Telepatear? ¿Creen? Corazón de la mazorca del maíz o la mazorca del maíz sin los granos. Esa es la palabra que estamos buscando hoy y pues pueden aprovechar los cortes para meterse en internet y escribirnos. O si tienen un poquito de suerte, porque creo que sí es difícil lo de conectar con nuestros teléfonos, pero les animamos porque así como, por ejemplo, Luis Aspepico, de que desde Torreón, Coahuila, nos llamó para preguntarle a Pablo Bullosa que si hoy venía con el complejo de Van Gogh, porque hay un autorretrato. Pues yo no conozco ningún autorretrato donde Van Gogh use un gorrito tan simpático como el que traigo yo. Pero debe ser por la No falta será de tan orejas. bonito. ¿La falta de orejas? Ahí están. No, ¿sabes? Te puedes poner el gorro, pero sacarte las orejas. Me puedo poner el gorro, pero No, sacarme está las bien orejas. así, Pablo. No, pero no, mira esto. no Así se ve su bien, ¿eh? cometido. No veo, pero... Ya pues, pareces quién Nikita sabe. Khrushchev, más bien. Así pareces torero. Es entre el Juli y Así Nikita parece Khrushchev. una montera, casi, casi. Bueno, vamos a ver qué otro look podemos darle más tarde a esto. Pero ustedes continúen. Sí, sigan llamándonos para dar las posibilidades. Así como Luisa Becerril, que nos pregunta que qué cosa es un galimatías. Un galimatías es algo que no se entiende. Galimatías es como sinónimo del lenguaje oscuro. Es curioso, ya van varias palabras Que significan algo que parecido, significan ¿verdad? lo mismo, es decir, palabras que no se entienden y entonces... ¿Cómo cuál otra? Jerga. Jerigonza, Jerigonza jerga. hace poco. Pero todas han llegado como una cada semana. Sí, llegan. ¿Será y que porque tienen que nosotros ver con hablamos el así? lenguaje de un Exacto. extranjero, ¿sí? De pueblos extranjeros, porque incluso, bueno, galimatías pueden ser también algo escrito. Eso es otra característica, que no necesariamente tiene que ser una cuestión oral, una cuestión hablada, sino también algo que está confuso en su escritura. Y según entiendo, es una voz francesa, que eso significa, que viene de ahí, Sí, ¿no? pero tiene una Hay etimología varios. un poco confusa. Sí, hay varios orígenes. Sí, y de hecho ninguna hipótesis, digamos, muy clara. El primer uso de galimatías está en un texto de Michel de Montaigne, en el siglo XVI. Hay quien dice que es un invento, simplemente de Montaigne, la palabra galimatías, que él decía jargon de galimatía, o sea, la jerga de un hipotético lugar que se llamaría Galimatías, un país exótico, digamos, y se dice que es Galimatías el origen de estas expresiones incomprensibles, es porque simplemente el nombre de algún país exótico. Ahora hay quien infiere que este término Galimatías es un derivado de Arimatea, que se fue, digamos, que fue degenerando en los dialectos franceses hasta que dio Galimatías. Pero hay una tercera hipótesis que apunta a que sea, digamos, la lengua de los gallos de pelea, que ven, digamos, en el gali a los gallos de pelea, y simplemente que, digamos, aquí había una crítica a los filósofos que a partir de digamos, del abuso escolástico se peleaban como gallos de Porque pelea. así lo decían, ¿no? La lengua francesa, que era como peleas de ciencia, o sea, que la ciencia era en sí una lengua de gallos, porque me imagino que utilizaban términos muy complejos o no eran nada claros en las explicaciones. Yo imagino que ha de ser una expresión popular cuyo origen desconocemos, digo, igual y es uno de los que se especula, pero igual y no, pero que seguramente ha de haber quedado fija a partir de Montaigne, y que a partir de ahí hemos debido empezar a reproducir. No falta quien diga que significa sencillamente el gallo de Matías por alguna pleito. Sí, de veras. Sí, como el tío vivo. Matías, Pero el hijo de Margarita Rodi. hace un rato que mencionaste a Arimatea, y yo quiero mencionar porque bien posiblemente venga de ahí, pues por José de Arimatea, Claro. que es mencionado creo que tan solo una vez en la Biblia, el lugar de Arimatea, que no se repite nunca más en la Biblia, aunque se sabe que estaba en esa zona de Judea, pues le toca recoger el cuerpo de Cristo después de crucificado, y es muy importante por eso, porque tiene una única mención y parece un lugar pues extraño. Como un ¿no? lugar exótico, ¿no? Que se A pesar de eso, tú y yo lengua, tenemos un ¿no? amigo que se llama José de Arimatea, de nombre Pues yo no sabía que ¿No teníamos... sabías? Nuestro amigo Pepe Mollado, a No quien me le mandamos digas, un se saludo, llama- un gran arquitecto, se llama Por cierto. José de Arimatea Mollado. Es muy buen arquitecto. Es muy buen arquitecto Y habla bien. y habla bien. Se le Y se entiende. llama José de Pero él no Arimatea. habla con galimatías, se le entiende perfectamente, es muy claro. Juan Alberto Arce nos pregunta por el origen de la palabra esclavo. Esclavo. Bueno, otra vez volvemos a las palabras que tienen como origen un pueblo extranjero, y otra vez también, yo creo que esto sirve como reflexión, volvemos a las palabras que ya están muy incorporadas a nuestra lengua y que vuelve imposible que hablemos
en términos políticamente correctos todo el tiempo acerca de cualquier cosa, porque esclavo tiene que ver con los eslavos, particularmente parece que a partir del siglo X hubo unas peleas entre los reyes de Germania y las zonas las zonas eslavas de Europa, y capturaron cientos de miles de esclavos que eran también pues eslavos, y se volvió un poco sinónimo una palabra de la otra. De hecho, los eslavos se llamaban a sí mismos Slovene, que significa pues simplemente eso, que es el nombre que ellos se daban a sí mismos como pueblo. Eslovenos. Eslovenos, ¿no? Oye, ¿y eslabón viene de por ahí? Pues yo siempre he dicho familia, que... incluso por lo atado y todo. Pero eso es con B. Yo siempre he dicho que un gran eslavo no es más que un eslabón. ¿No? Pero pues no lo sé, es más allá de Ahora, un chiste se de palabras. supone que llega al español por vía del catalán, Ajá. porque había comercio entre Cataluña y Bizancio de esclavos. Y entonces cuando llegaban los esclavos, que eran eslavos que habían sido esclavizados por los babilonos, digamos se les llamaba a su vez esclavos, y ahí llegó al español y a las demás lenguas latinas la palabra esclavo. Pero es imposible ahora referirte a un esclavo sin emplear esa palabra, y yo no creo que haya eslavos que se sientan ofendidos porque nosotros les llamemos así. En inglés es también muy claro, ¿no? Slave, es decir, es la misma raíz en muchos Sin idiomas. embargo, en inglés se ha adoptado la palabra slav para decir eslavo, o sea, como que sí intentaron cambiar de alguna manera, diferenciarlo. También en Pues español como está la esclavo y diferencia, eslavo. pero pues, el origen es el mismo. Acabo significando. Más palabras, esta vez nos preguntan por la palabra entuerto. Juan Islas, de la delegación Tláhuac. Bueno, entuerto es un arcaísmo, es muy bonita palabra. De hecho, ¿no se han fijado que cada vez que hablamos de entuertos hablamos de desfacer entuertos y no de deshacerlos? Es algo que tú dices con frecuencia. Creo que a lo mejor ya lo habías Es dicho. Es que a eso me dedico, Pablo. A desfacer entuertos. A desfacer entuertos. Bueno, que es una frase del Quijote. Es una frase del Quijote, así es. Pero cualquiera, digamos, que usa la palabra entuerto en estos tiempos lo hace, digamos, con plena conciencia casi siempre de que se trata de un arcaísmo. Sí. Pero tiene una historia bonita la palabra entuerto, porque entuerto tiene un sinónimo que es tuerto. Uno le puede es hacerle un daño a alguien o hacerle un mal a alguien, es hacerle un entuerto, o hacerle un tuerto, que es un sinónimo de esto. Ambas palabras vienen del verbo torcer, de hacerle algo torcido a alguien, de hacerle algo raro. Pero a partir de aquí se derivan muchas cosas. Primero, la palabra francesa tort, que sigue siendo, y esa no es un arcaísmo, es una palabra vigente, que sigue siendo un daño o una equivocación que se hace a alguien y que también viene a su vez del verbo torcer. Pero también la palabra tuerto, de tener un ojo tuerto, tiene esa misma raíz. Y, digamos, ahí el asunto era que originalmente se les decía tuertos a los viscos, a los que tenían un ojo torcido. De ahí derivó en decirles tuertos a los que no tienen un ojo, pero la palabra tuerto, de tener un ojo torcido, o de no tener un ojo posteriormente, y el tuerto o entuerto, que es el daño que se le hace a alguien más, tienen el mismo origen, que es el verbo torcer, y bueno, entuerto es un arcaísmo, desde luego. Es muy bonita, y de hecho a veces en plural, entuertos, en algunos diccionarios viejos, viene definido como pues, contracciones de mujeres embarazadas, ¿no? ¿No es posparto? ¿No se supone que son los dolores posparto, los entuertos? Pues, Creo que sí, creo que son los que vienen después Son como del de parto. reacomodo. Creo que Quedan sí. como... Pero es curioso que se les llame entuertos. Y luego hay que desfacerlos también. Hay que desfacer No preguntemos cómo. Estamos buscando, hoy estamos regalando también el diccionario Anaya de la Lengua, como lo venimos haciendo en algunos programas, y solo tenemos un ejemplar, de manera que casi no lo regalamos. De manera que hay que detenerlo y cuidarlo muy bien. De manera Pero hay que pararlo, hay que acostarlo. Bueno, ya lo vieron. vimos. Ahora vamos a dar la definición que estamos buscando. Aquella persona que llame primero, que escriba primero con el nombre del poeta mexicano, autor del libro de versos Lascas, será el ganador del ejemplar del libro Diccionario de la Lengua Naya de hoy. Atención, televidentes en Veracruz tienen pues una ventaja sobre los demás. ¿O no? Nombre del poeta mexicano, autor del libro de versos Lascas. Entonces, todavía tienen algunos minutos antes de que se acabe el programa para llamarnos y darnos la respuesta. Si te da comezón, pues te lascas. Sobre todo en China. En China. Carlos, creo que tu apellido es Canales, de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Hoy tenemos mucha gente del norte. Nos pregunta por la vida y obra de Virginia Woolf. Ah, pues qué poquito, Sí, qué así rápido lo sencillito. vamos. Así fácil, vida y obra. Bueno, Virginia Woolf, cuyas iniciales son W.
Es una autora inglesa, hay que leerla. Hay una novela de ella que se llama Orlando, que es una novela maravillosa que tradujo Borges. Dicen las malas lenguas que fue la mamá de Borges quien hizo esa traducción. No lo Sí, sé. eso lo dice una novia que tuvo Borges, que tuvo pleitos con la mamá de Borges. Ser la mamá de Borges debe ser como ser la mamá de Tarzán, ¿no? No, pues sí, o más. No sé. Y bueno, Virginia Woolf es parte de un grupo que era el grupo de Bloomsbury, donde hay una serie de intelectuales y escritores de la época. Forster, Keynes, el economista, Eliot y su marido. Y su futuro marido. ¿El marido de Eliot? De Virginia Woolf. Ah, claro. Bueno, no, que de Eliot no o sea, conozco para la historia escabrosa de Virginia Woolf. Ahorita le añadimos datos. Yo quisiera solamente marcar una cosa. Virginia Woolf decía que la vida no era una sucesión de faroles puestos simétricamente, sino que la realidad se presentaba como un halo y que entonces había que crear técnicas para que a la hora de intentar reproducir, evocar la realidad literariamente, se viera todo el aspecto de las sensaciones, todo el aspecto de la subjetividad y entonces es realmente muy importante en la literatura porque crea una serie de técnicas para dar idea de la simultaneidad, de la multiplicidad, de la minuciosidad y de lo difuso al propio tiempo, que es el pensamiento y la relación nuestra con la realidad. Es decir, es una literatura que no va a favor de una idea ordenada, simétrica, sucesiva, tipo realista, de hecho, le gustan mucho los sino que tiene un halo, una serie de halos, crea técnicas para reproducir una subjetividad en la que tiene que ver el inconsciente, en la que tienen que ver los afectos y muy minuciosamente las sensaciones. Eso es... para mí, bueno, la idea de algo de lo principal de la literatura de Virginia Woolf, ¿no? Tiene otra lista, digamos, feminista importante, ¿no? Con textos, digamos, sí, mucho claro. menos buenos que sus textos Una habitación propia. Una habitación propia. Una habitación propia es uno de los textos más recomendables. A mí me cambió la vida. A mí me gusta menos. Yo era mujer antes y después de la lectura de Una habitación propia decidí pasarme a este bando. Que es un ensayo a partir de, digamos, la historia de una presunta hermana de Shakespeare que no pudo ser escritora, que, digamos, la autenticidad del personaje es lo de menos, pero ahí es en donde Virginia Woolf habla de un cerebro andrógino, de la necesidad de que el escritor se conecte con sus cualidades masculinas y femeninas y de la necesidad de que las mujeres puedan disfrutar de condiciones apropiadas para volverse escritoras y, bueno, extrapolando a partir de ahí para hacer casi cualquier otra cosa que les dé la gana, ¿no? Luego es muy difícil hablar de la vida de nadie si esta persona se ha suicidado, como que eso jala todo y parte siempre a partir de eso, pero creo que tenemos que ir Una persona además de muchos altibajos, ¿no? De repente está eufórica y de repente depresiva. Yo no la conocí. ¿No la conociste? No. Muy simpática. Qué bien conservada estás, Laura. Gracias. Como cada sábado vamos a dar los títulos más vendidos de las librerías del Cristal. Entre los títulos se encuentran esta semana Compitiendo por el futuro, de Hamel, La metamorfosis, de Kafka, El código da Vinci, de Brown, La búsqueda, de Lara, El impacto de los medios, de Biaggi, El anticristo, de Nietzsche, El hombre más rico de Babilonia, Clason, en fin, esos son algunos de los títulos que esta semana se vendieron más dentro de las librerías de Cristal. Pero no se vayan porque todavía tenemos muchas más cosas que contarles, pero antes unos cortes y volvemos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, ya vamos en la recta final, en esta sesión muy navideña que hemos tenido. De Adviento. De Adviento, estamos con el Adviento que viene por todos lados. Bárbara Díez de San Jerónimo, ¿cuál es el origen de las serenatas? Pregunta. Pues las serenatas habría que hacer una distinción entre serenata, tuna, estudiantina, rondalla, es decir, son muchos términos que se mezclan por ahí y que de alguna manera tienen que ver.
Las serenatas, como se entienden o como imagino que los habrán ¿Cómo preguntado. te las llevan a ti, Laura, no? Todas las noches. Sí, ajá. Y a caballo. No, una vez me llaman mariachi y ya. No, tienen pues su origen en las universidades. Con la creación de las universidades nace lo que son lo que se conoce aquí como estudiantinas, aunque exactamente el término tendría que ser tuna. Ese sería el término correcto porque significa vida errante de mendicidad y de vagabundo, porque al principio a los tunos se les relacionaba con este tipo de vida. Es muy curioso el origen. Tunante. Pero ¿a poco aquí decimos de comer esa serenata? No. Que me espine la... Tuna no sé. A ver, continúa. Haz caso Tuna es el término español, castellano de la A mí tampoco península me gustan las estudiantinas, Pablo. A ver, Laura, por favor. Todo tiene su origen porque resulta que antes las universidades eran para ricos, es decir, para gente noble, hijos de nobles, de aristócratas que pagaban grandes sumas por recibir educación. Alfonso X el Sabio decidió que esto no era justo y entonces decidió dar becas a la gente que pasara un examen y mereciera una enseñanza y una educación. Así fue como en las universidades españolas, principalmente en Palencia, Valladolid... Hoy Morelia. ¿O Morelia? No. Ya tienes ganador, No. En esas universidades que fueron de las primeras en España que había entonces, empezaron a mezclarse nobles con gente no tan noble, o por lo menos de nacimiento. Entonces hubo ahí disturbios porque los nobles no estaban de acuerdo en mezclarse con el pueblo de esa manera y decidieron ponerles un distintivo, una banda cruzada en el pecho a aquellos que recibían beca, y así se empezó a llamar esa banda, se llamaba beca, y tenía que ver con el color de la facultad a la que pertenecían, es decir, filosofía y letras, ciencias, historia. ¿Y la música, Laura? A eso voy. Estaban esta gente de medios más austeros, pues residían en unas residencias que estaban cerca de las universidades, pero lejos de sus viviendas. Entonces no tenían ni para comer, ni con qué estudiar, ni con qué comprarse libros. Y decidieron que la música era un medio estupendo para empezar a pedir dinero y pues empezaron a desarrollar unas artes musicales que les da dinero y posada y bueno, pues finalmente mucha fama y mucha popularidad entre las muchachas porque de ahí nació la serenata. La serenata en realidad es el canto que se da debajo de los balcones de las chicas a las que se quiere rondar, a las que se quiere cortejar. Entonces salían y les hacían ahí toda su serenata debajo de los balcones. Llevan una capa negra porque se les llamaban murciélagos. Más bien el término murciélagos derivó de que llevan unas capas negras, porque se decía que cuando los padres de esas muchachas descubrían a los tunantes o los tunos o los estudiantiles debajo de los balcones, pues les tiraban agua, les disparaban al aire, es decir, no querían que anduvieran por ahí cerca, y ellos lo que hacían era ponerse alrededor la capa negra para esconderse en la oscuridad, y por eso se les empezó a llamar murciélagos. Cosa importante que tiene que ver con la oscuridad: si van a llevar serenata, llévenle de noche, porque si no ya no es serenata. Claro. Serenata es una palabra italiana, viene de cera, o sea, igual en francés soir, de la noche, de la oscuridad. Entonces la serenata necesariamente es una música nocturna. Si ustedes han oído, una obra muy famosa mozartiana que se llama Eine kleine Nachtmusik, una pequeña música nocturna. Bueno, Nachtmusik. Ahí se abusa del término serenata en español, ¿no? Por supuesto, Nachtmusik es música nocturna, igual que una serenata. Pero es más cursi decir serenata y entonces dicen una pequeña serenata nocturna, ¿no? Así es, pero además hay dos tipos de serenatas en alemán. Si es serenata larga, es Nachtmusik, pero si es serenata corta, si no me equivoco, se llaman Standen, a lo mejor se llaman Standen, en fin, vienen del verbo estar de pie, porque esa se puede dar de pie, porque es cortita la serenata. ¿Todas son de pie? No, ya si es Nachtmusik ya te puedes llevar una sillita porque ya es más larga la cosa. Para tardar la cosa. En México se llaman estudiantinas, sobre todo en Guanajuato. Es que si no siguen llamando y Sí, voy a dar la respuesta para el diccionario. Ya habló Javier Arturo Rodríguez y dijo que fue Díaz Mirón el autor de Lascas, el autor también de Mamá, soy Paquito y un cielo impasible despliega su curva. No haré Él se lleva el porque... diccionario Anaya. Todavía la dichosa palabra no, ¿verdad? No, seguimos con las serenatas.
Ya que La ya dichosa de digamos una también cuál Se fue pueden la dar dichosa. serenatas telefónicas, dicho sea de paso. Hay una Sí. página, sí. Bueno, hay hay un sitio en telegramas internet. cantados desde hace muchos años también. Bueno, Sí, un sitio. la dichosa palabra de hoy fue olote. Olote. Esa, dimos muchos datos para... No, en el la primer dichosa. bloque Casi, bueno, Ya casi no la vuelvo a dijimos. dar pistas. Porque... Ya no, No, des estuvo muy pistas. bien, estuvo muy bien y llamaron muchas A ver, personas diciéndonos. todavía hay alguna palabra. ¿De dónde proviene? Esta es muy bonita. La divina garza. La divina expresión garza. la divina Del garza. cielo, por supuesto. A ver, No, ¿quién la sabe? divina garza es un mexicanismo, eso es importante. ¿No es de decirlo. Monterrey? No lo de Garza García, Nuevo León. ¿Cómo no? Yo conozco una de Monterrey, que es Silvia Garza, que es bastante... Divina. Sí. Bueno, tú sabes que María Félix... Pero ella no está envuelta en huevo. Ella no, No, ella es, claro. ella es Maribel Guardia, es la divina garza envuelta Envuelta en en huevo en esta huevo. ocasión. A ver, O envolviendo el huevo. borden ¿no? sobre eso. Ustedes saben que María Félix alguna vez llegó a decir, yo no me siento la divina garza, soy. No, claro. Ah, sí. Esa es una frase célebre de María Félix, que era tan sencilla y tan simpática ella. Bueno, a mí no me cae bien María Félix, pero es otra historia. La divina garza es un mexicanismo, viene de, bueno, la garza es una ave zancuda, evidentemente, que jamás mancha su plumaje. Entonces, cuando alguien se siente la divina garza, se siente que nada la puede manchar, que nada, claro. Nada la malo puede la tocar. alcanza. La garza además es una ave particularmente, digamos, de altos vuelos, no solo físicos, sino también simbólicos, en ciertos, en ciertas ramas antiguas del ocultismo. La garza era, digamos, un animal divino. También es el símbolo de la ciencia divina porque tiene un pico fino y penetrante. Entonces, bueno, pues es un animal como muy enaltecido. Entonces, cuando alguien se siente la divina garza, siente que está más allá de cualquier cosa humano. Lo de envuelto en huevo no tengo la menor idea, pero tengo Pero una tú- hipótesis. Además, tú tienes una revista. Es que era la divina garza que era lectora del huevo, por eso No, yo creo que lo envuelto en huevo tiene que ver un poco porque haya salido como Venus de la espuma, ¿no? Yo creo que la imagen ya envuelta en huevo Sí, ya es es... en clara de Bueno, huevo batida. ¿no? así. Vamos a A punto de despedirnos. zurrón. A la garza se le asocia Y con la vamos a darle publicidad. las gracias a Francisco Pizaña Zárate, José Luis Sánchez Reyes, Erandi Serrano Amaya, que están por acá, María Dolores Villanueva Lorenzana, de Contaduría de la UNAM, Lenin Ávila y León Aguario. Aquí están, por aquí andan, ahí andan Lupina y Edgar también. ¿Qué Muchas tal? gracias ¿Cómo por están? estar aquí. Bueno, Y también está la señora que nos dijo que actualmente ya mezclan el olote y hacen las tortillas con todo y los sí, que el olotes. ni nixtamal siquiera se hace con olote. con todo o sea, y todo. que una dichosa palabra ya se hace junto con la otra. Que se despidan, por favor. Nos están Pues muy buenas diciendo. noches, gracias a todos por su atención. Muy buenas noches, nos vemos aquí el próximo sábado en otra emisión de La Dichosa Palabra. Yo soy Nicolás Alvarado. Pues se nos acabó el tiempo, les esperamos el próximo sábado en ya nuestro último programa de la temporada. Adiósito. Sufran por mí.